En este caso tenemos nuevamente los puntos correspondientes al tipo de cambio, ¿sí? Ese es, digamos, el punto A, donde están cruzando el mercado de bienes, es el mercado de dinero y la movilidad imperfecta de capital, ¿sí? En este caso, tenemos que nuestra tasa de interés depende de la tasa de interés internacional, ¿sí? Y la variación en el tipo de cambio, ¿sí? Bueno, que se entienda que ese es como un triangulito. Ahorita les lo hago mejor para que pueda entenderse, porque parece más de que un triangulito, ¿sí? Sí, vaya a hacerlo de mejor forma para que se pueda entender mejor. Creo que a veces las cosas salen un poquito peor, ¿sí? Ok. Parece que ahora sí. Ya aparece el triángulo. Ok. Muy bien. Y ahí está. Y es 0. Analicemos la fórmula. Analicemos la fórmula del tipo de cambio fijo y la del tipo de cambio flexible. Aunque no parezca, ahí están las claves de todo. ¿Sí? Ahí están las claves de todo. Ya vimos qué pasa bajo régimen de tipo de cambio fijo ante una devaluación, qué pasa bajo régimen de tipo de cambio flexible ante una política monetaria expansiva. Pero, ¿qué pasaría? Y de hecho, esto no estaría aquí, estaría abajo. Me equivoqué. ¿Sí? Esto estaría aquí. Esto es esto, acá, en este punto. Porque aquí sería el de equilibrio, ¿sí? Porque es la movilidad de capital. Miren, ahí sí me quedó bien esto, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Ahí sería esto. Mil disculpas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría bajo régimen de tipo de cambio fijo? Si, digamos, Estados Unidos baja o hace una política monetaria expansiva para bajar sus tasas de interés. Al bajar sus tasas de interés, obviamente, bajarían los rendimientos que se tendrían en dólares, los rendimientos de nuestros residentes en dólares. Eso nos llevaría voy a ver si lo puedo bajar un poquito más, ¿sí? Ok. Ok. Se estarían bajando los rendimientos en dólares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces en el punto A? Ahora, en el punto A, ahora
ya no hay un equilibrio, externo. Solamente el punto A sería un punto de equilibrio externo, donde el mercado de bienes y el mercado de dinero están en equilibrio simultáneo, pero ya no está ahí la movilidad de capital. Los rendimientos en dólares se están reduciendo. Entonces lo que está pasando ahí es que se está generando ahora un superávit de balanza de pagos, además de que se está generando desempleo. Si estamos hablando de bajo un régimen de tipo de cambio fijo, ¿qué estaría ocurriendo allí? Lo que estaría ocurriendo en ese caso es que a través de ese superávit de balanza de pagos que está ocurriendo ante esta reducción de las tasas de interés causadas por la FED, por el Banco Central de Estados Unidos, lo que estaría ocasionando es que esa entrada de capitales obligaría al Banco Central a comprar bonos. Y esa compra de bonos está obligando a que lo voy a mover eso a su forma donde tiene que estar. ¿Sí? Haría que el M se estuviera desplazando a la derecha. En ese punto, nuestra tasa de interés se reduce, se ha reducido, nuestras tasas de interés se han reducido definitivamente, pero también ha existido, existe ¿qué pasó en países con régimen de tipo de cambio fijo ante la crisis de la globalización en el año 2009? Lo que ocurrió fue esto. Países como China, durante la época de la crisis de la globalización provocada por Estados Unidos, hizo y demostró que China fue de las pocas economías que creció. Y creció porque mantiene el yuan, está bajo un régimen de tipo de cambio fijo. Y China fue de las pocas economías que creció durante aquel tiempo. Y de hecho, fue de las pocas economías que salió fortalecida. Incluso hay que decirlo, China en el año 2009 todavía tenía muchos problemas para poder ingresar a la Organización Mundial de Comercio. ¿Sí? ¿Sí? Pero fíjense, China todavía en ese momento era de los países que tenía pocos acuerdos comerciales firmados y es la economía, y aún así era la economía
más globalizada del mundo. Globalización no significa tener muchos acuerdos comerciales firmados, sino también implica la influencia económica que tiene una economía y con quienes tiene acuerdos comerciales. Y hasta la fecha, y es algo que desde la época de Trump les ha pesado a los estadounidenses, y también igual con Biden, de que Estados Unidos depende mucho del comercio, no con Canadá, no con México, sino con China. Por tanto, cuando Estados Unidos reduce sus tasas de interés, redujo los rendimientos en dólares para los chinos, bueno, para todas las economías que dependen de la economía estadounidense. Y eso hizo que China, al contrario de muchas economías que cayeron, hizo que creciera. Y eso fue lo que pasó con China en los años del 2008-2009. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con China. ¿Ok? Lo vemos aquí en la misma fórmula. Cualquier cuestión que haga que se bajen las tasas de interés, porque la velocidad de dinero depende de manera positiva de las tasas de interés. ¿Sí? Lo voy a hacer rápido aquí. ¿Sí? Rapidísimo. Aquí tengo tasa de interés, aquí tengo velocidad del dinero. Y así está. Por tanto, se aumenta la velocidad del dinero, aumenta la tasa de interés. Si se reduce la tasa de interés, se reduce la velocidad del dinero. Y al reducir la velocidad del dinero, ¿qué pasó? Aumenta la cantidad de dinero en circulación. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y eso fue exactamente lo que pasó. ¿Hay alguna pregunta con tipo de cambio fijo? Chicos, ¿pregunta, duda? ¿Pregunta, duda, chicos? ¿Ahí? ¿Ninguna? Sí, Brenda. Veo que prendiste tu micrófono. Ah, ok. Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿qué pasó con México? Ahora sí, ¿qué pasó con México? ¿Qué pasó con México? Vamos a ver qué pasó con México. Vamos a ver qué pasó con México. Bueno, borré la que no tenía que borrar, pero no hay problema. La vuelvo a hacer. ¿Qué pasó bajo régimen de tipo de cambio flexible? ¿Qué pasó bajo régimen de tipo de cambio flexible? ¿Sí? Cuando Estados Unidos en 2009 redujo sus tasas de interés ante una expansión monetaria y redujo los rendimientos en dólares. Veamos la fórmula del régimen de tipo de cambio flexible. Obviamente, al reducirse las tasas de interés, se reduce la velocidad de dinero.
Es decir, aumentas cantidad de dinero en circulación, la circulación del dinero se reduce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Se reduce la velocidad del dinero y entonces lo que provocó fue la depreciación de la moneda. ¿Sí? El punto A es un punto en el cual se convierte en un punto, en este momento el punto A, bajo régimen de tipo de cambio flexible, en el que efectivamente se genera un superávit de balanza de pagos. En ese punto, la demanda de trabajo es superior a la oferta de trabajo. Los salarios reales están reduciéndose. ¿Por qué se están reduciendo? Porque el punto A es un punto donde hay inflación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? En el punto A. En el punto A hay una apreciación del tipo de cambio, que después va a terminar explotando en una depreciación con una reducción en el mercado de bienes. Pero en ese momento, y ustedes lo pueden checar con los datos del 2008 y 2009, cómo se comportó el tipo de cambio ante la crisis de la globalización, cuando la Fed bajó las tasas de interés. Y en ese momento hubo una apreciación del tipo de cambio inicialmente. ¿Y qué ocurrió? Que el mercado de bienes se redujo. Se redujo. ¿Sí? Se redujo el mercado de bienes. Y esto hizo, entonces, todo lo contrario. En una economía como México, la economía bajó. ¿Por qué? Porque se redujo el mercado de bienes. Los precios, la inflación en ese momento fue muy elevada, demasiado elevada, diría yo, con respecto al sexenio anterior, al sexenio del señor Fox. Sí, y muchas de esas medidas fueron producto de todo esto, ¿sí? ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que ante esa reducción del mercado de bienes, a ver, aquí faltó algo, me pasó algo, se movió una curva que no tenía que moverse, ok, ok, ya, hizo que la economía cayera. La economía tenía que caer. La inflación, que fue una inflación internacional tremenda, y aquí tenemos esto, hizo que se apreciara en un primer momento el tipo de cambio. Posteriormente,
en ese momento, cuando veían esto, en esta apreciación de la moneda, y obviamente la caída de la tasa de interés interna con respecto a la externa, provocó que hubiera mucha gente y muchos negocios que empezaran a jugar con el tipo de cambio, con la finalidad de aumentar las tasas de interés para su propio beneficio con respecto a sus capitales de cartera. Entonces, al aumentar sus capitales de cartera, jugaron mucho e hicieron algunos movimientos que estaban en contra de la ley, que fue el caso muy especial de Banamex Comercial Mexicana. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que pasó en una economía como México. Que el caso de Comercial Mexicana Banamex, que jugaron mucho con el tipo de cambio para poderlo aumentar, para poder aumentar sus tasas de interés, y obviamente se les cayó en su fraude, a tal grado que Banamex fue vendido a un banco norteamericano, al Citibank o al Citigroup de Estados Unidos, y Comercial Mexicana pues desapareció, ahora es parte de Soriana. Esos fueron los resultados de ese juego que hicieron con el tipo de cambio y las tasas de interés, que todo les salió mal, los fueron acusados de fraude. Banamex, ahorita como saben, Citigroup lo está vendiendo y parece que el grupo Banorte lo va a adquirir. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que pasó es que ahora muchos están poniendo el grito al cielo de por qué se está vendiendo el grupo, se está jugando. Y además Banamex, a partir de ese historial del fraude de las tasas de interés, también tuvo muchas demandas con respecto a sus clientes. Y fueron demandas varias. Pero sí, eso fue lo que pasó con la economía mexicana. Y hay que, para rematar, nada más les recuerdo que en ese año 2009, que además estuvo con el problema sanitario de la influencia atípica, la llamada AH1N1, que afectó mucho a la economía mexicana, más esta crisis de la globalización, provocó precisamente que la economía en México cayera 5.4%, que ha sido la caída más terrible de los últimos 20 años de la economía mexicana, en el año 2009. Y eso fue lo que pasó realmente en la economía en México. Y obviamente estas tasas de intereses obviamente provocan que en cuestión de inversión de cartera, que mucha gente no confiara en esta inversión de cartera. Ahí tuvieron que pasar algunos años para que la economía empezara, y hasta la fecha la economía no se ha podido recuperar de ese golpe del 2009 hasta la fecha. Los crecimientos, y muchos prometen tasas de crecimiento que no son confiables. Ya nada más hay que, para los gobiernos posteriores, Peña Nieto y el actual, el hecho de decir que la economía, aunque crezca 1.5%, pues ya es ganancia en comparación a lo que ocurrió en el año 2009. ¿Sí? Eso fue lo que pasó.